gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidos con el único deseo y la única intención de oír la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Sean todos ustedes bienvenidos a este lugar y Dios bendiga siempre a aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios para que la palabra de Dios sea conocida por muchos lugares. Quiero hablar acerca de lo que es el temor y en esta segunda etapa quiero utilizar el capítulo 2 del libro de los Proverbios. A ver si tiene usted ahí su Biblia y puede abrirla en el capítulo 2 del libro de los Proverbios, porque vamos a utilizar esta porción de la Biblia para hablar acerca del temor de Dios. Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, fíjese bien, es hasta entonces que vas a entender el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Sin este proceso del que habla Salomón al principio de este capítulo, sin ese proceso, nadie va a entender el temor de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene en esta mañana, en esta ocasión para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Denle la mano a su hermano y se sientan. Pueden tomar sus lugares y trate de mantenerse siempre en su lugar. Si no es necesario pararse, no lo haga. Manténgase ahí sentado, atento a la palabra, porque si pierde una porción del mensaje, a lo mejor le pierde el sentido a lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Ayúdenos mucho con el orden de los niños. Ayúdenos, por favor, a mantener un buen orden para que la palabra de Dios sea disfrutada por todos los que estamos aquí en este lugar. Gloria al Señor. Si necesitan ayuda, pues pueden pedirle a los que quieres ayuda en caso, ¿verdad? De alguna ayuda que necesiten. Proverbios capítulo 2, estoy hablando aquí algo que necesitamos aprender para poder tener el temor de Dios en nuestros corazones. Salomón aquí, en esta porción que nosotros hemos leído en esta mañana, notamos que él tomó la palabra de Dios muy en serio, la hizo suya, la hizo propia por fe y obediencia. Y por eso es que notamos que está dándonos unas instrucciones muy importantes y muy valiosas para que nosotros podamos en nuestras vidas entender lo que es el temor de Dios. Así también nosotros podemos tomarla como una enseñanza para nuestras vidas. Y la sabiduría de estas palabras está a disposición de cada uno de aquellos que primero que todo comprenden el valor que tiene la palabra de Dios. Y el valor que tiene la Biblia, las palabras de Dios, son comparados con tesoros. Y usted sabe que los tesoros es lo más rico, pudiéramos decir. Los tesoros contienen las piedras más valiosas que puede haber sobre la tierra. Y está hablando Salomón que la Biblia, la palabra de Dios, contiene esta sabiduría y esta capacidad. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que él realmente estaba tomando muy en serio lo que la Biblia dice, la sabiduría que contiene y todo lo glorioso que hay en el conocimiento de la palabra de Dios. La apropiación de esta sabiduría comienza cuando uno valora sobre todo lo demás, sobre todo lo que pudiera haber en esta tierra y ser cautivados por ella. Sin esta cautivación,
no vamos a poder nosotros rendir los frutos necesarios para poder mantenernos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué está haciendo Dios aquí? Dios nos llama a una búsqueda, pero una búsqueda deseosa. Una búsqueda intensa que puede tardarnos toda nuestra vida para poder lograrla. Y en esa búsqueda nosotros estamos buscando la forma de apropiarnos, buscando la manera de una forma intensa lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere cautivarnos con la palabra de Dios, pero a veces creo que hace mucha falta que nosotros amemos realmente la palabra de Dios. Aún entre los hijos de Dios hay muy poco amor a la Biblia, al conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos llama a esa búsqueda deseosa, intensa, de una vida que nos puede tomar esto, pero que al final de cuentas, lo más grande y lo más glorioso que el hombre puede hacer es aventurarse para encontrarse con Dios. Es una búsqueda muy intensa, muy profunda, que muchos no la logran, pero que de alguna forma tienen que luchar todos aquellos que tienen el conocimiento de la Biblia para poder lograrlo. Todos los seres humanos, por naturaleza, nos encanta la investigación. Usted puede ver a través de la historia cómo el hombre ha tenido curiosidad por descubrir nuevos mundos. Si llegó a la luna, si es que llegó, como dicen, es porque queremos nosotros ser curiosos, o sea, somos curiosos, queremos queremos saber qué es lo que hay allí. Si el hombre se mete a una cueva para ver qué es lo que hay, es porque tiene curiosidad de saber qué es lo que hay dentro de esa cueva. O si se sube hasta el Everest, el monte más alto de la tierra, es porque quiere experimentar qué es lo que se siente llegar hasta ese nivel, hasta esa cima. Y pudiéramos decir que tenemos esa sed insaciable de buscar. Tenemos el espíritu de Indiana Jones para saber qué es lo que hay, qué curiosidad hay allí para poder descubrir. Y Dios puso dentro de nosotros este sentir. Y pudiéramos decir que nos puso esto dentro de nosotros y el gusto de haber alcanzado todas esas cosas, de haber ido a la luna, de haber escalado el Everest, de haber descubierto lo que hay aquí, lo que hay allá. Después de haber descubierto todo eso, nos damos cuenta que son momentos, emociones y situaciones momentáneas. Que después de haberlo logrado, usted, después de haber estado en la cima del Everest, a los 2-3 días ya va a estar en su casa muy tranquilo, descansando. Fue una emoción momentánea la que tuvo. Después se le olvidó hasta que fue al Everest, o que fue a la luna, o que entró a una cueva y descubrió un tesoro. Después de eso sigue su vida normal. Descubriste esto, aquello, te asombraste, te alegraste, lo disfrutaste. Y esta sensación puede ser que hasta nos haya cautivado, pero es una sensación momentánea y leve, es temporal. Entonces decía yo que Dios lo hizo intencionalmente para que nosotros pudiéramos comprender que cuando descubrimos a Dios, la situación es completamente distinta. Cuando descubrimos a Dios, cuando nos encontramos con Él, cuando vimos a través de la Biblia que era una forma gloriosa, lo que la Biblia enseña para poder nosotros tener una comprensión más profunda de Dios, y cuando logramos descubrirla, no es realmente una emoción pasajera lo que debe de estar sucediendo con aquellos que han conocido la Biblia, la palabra de Dios. Antes, al contrario, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos encontramos con Él, dice que se convirtió ese conocimiento, esa experiencia en ríos de agua viva continua sobre nuestras vidas. Que cada día trae cosas nuevas, que cada día trae agua limpia y nueva. Es una fuente
de agua viva, donde no cesará nuestra sed de continuar y de seguir queriendo cada vez más y más y más de esas corrientes que están fluyendo por el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así está de deseosa mi alma por las corrientes de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo ardiente en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea que la búsqueda de Dios no debe de convertirse en una experiencia pasajera, momentánea, donde nos emocionamos y nos disfrutamos ese momento de habernos encontrado con Él, de haber sido salvos, sino que debe de mantenerse ese espíritu ardiente dentro de nosotros, que haya aguas continuas, que haya una constante corriente del Espíritu Santo, disfrutando de la palabra de Dios. No debe de parar esa corriente en nuestras vidas y en nuestros corazones. La búsqueda de Dios es la gran aventura y nuestra alma nunca estará satisfecha hasta que no tomes en serio esta búsqueda de Dios. Dios se ha escondido intencionalmente. Dios a propósito se esconde de nosotros y Dios no va nunca a estar visible a nuestro nervio óptico, o sea, a nuestros ojos físicos, hablando de lo que es lo físico. La razón es porque cuando nosotros logramos ver, ya se acabó, pudiéramos decir, la emoción. Ya no es lo mismo. Cuando tú ya logras ver algo, hasta ahí se acabó la emoción. Pero cuando estás buscando algo que no se ve, entonces eso quiere decir que se convierte en una emoción constante por saber lo que hay después de esta vida, por saber qué es lo que hay en el reino de los cielos, por saber las promesas que Dios dijo que nos haría, que nos dio y que las convertiría en reales para nosotros. Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y eso debe despertar una gran curiosidad por la búsqueda de Dios, por saber qué es lo que Dios está preparando para nosotros. Debe de convertirse en una emoción constante de saber qué es lo que Dios está haciendo mientras que nosotros estamos aquí sobre la tierra. Él dijo: voy a prepararles un lugar especial, voy a preparar moradas eternas para ustedes, pero mientras yo regreso, ustedes estén esperando con paciencia el momento en que yo venga por ustedes para levantarlos, para llevarlos a ese lugar. Pero tienen que mantenerse en una vida donde nosotros estemos en la búsqueda, en la gran aventura de la búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Físicamente Dios nunca nos va a permitir ver eso, porque se acabaría la emoción. Y naturalmente que si nosotros logramos que nuestro nervio óptico pueda verlo, se acaba la emoción. Y la razón por la que Dios no quiere que lo miremos es porque la naturaleza de Dios es espiritual. Dice la Biblia: Dios es espíritu. Nosotros, mientras estemos en la carne, tenemos que caminar solamente por la fe, sin ver. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo Dios a Tomás. O sea que es más bienaventuranza creer sin ver que viendo. Y la naturaleza humana es siempre con la tendencia a querer ver, a querer tocar, a querer visualizar. Pero dice la Biblia que esto está escondido para el ojo humano, porque Dios es espiritual, tiene una naturaleza espiritual. Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es diferente a mi naturaleza. La naturaleza de un pez es la de vivir siempre en el agua, y cada una de las especies tiene su propia naturaleza, y Dios a nosotros nos dio una naturaleza humana, y que no solamente nos dio una naturaleza humana, sino que es una naturaleza que está pervertida. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Se lo voy a decir para que aprenda: es pecar.
Esa es nuestra naturaleza. Pecar, pecar y pecar. Y para que no regresemos nosotros nuevamente al pecado, Dios quiere entonces cambiar esa naturaleza que tenemos. Para que no regresemos nuevamente al mundo de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos sacó. Dios, óigame bien, Dios quiere, Dios desea cambiar nuestra naturaleza. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 3, de esta manera: entre los cuales también todos nosotros, o sea, todos los que venimos del mundo, los que estábamos en tinieblas, los que no conocíamos a Dios, los que cambiamos de naturaleza. Por eso es que Dios, cuando nos encontró en el mundo, Dios cambió nuestra naturaleza. Entre los cuales también nosotros en otro tiempo, o sea, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, óigame bien, como dice la Biblia, por naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. O sea que Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza para que no deseemos regresar al lugar de donde Él nos sacó. Todos aquellos que han conocido a Cristo tienen que entender entonces que para que no suceda lo que dice 2 de Pedro 2:22, para que no suceda esto, Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza. La razón por la que Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza, ¿qué era? Díganlo sin miedo: pecado. Esa era nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando Dios hizo este cambio, lo hizo con la intención de que cada uno de aquellos que hemos conocido a Jesús aprendamos este principio. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su... No, perdón, es segunda de Pedro, perdón. Estoy leyendo la primera. ¿Está correcto aquí arriba? Segunda de Pedro 2, versículo 22, donde dice de esta manera, versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, dice el versículo 21, y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, entonces les puede acontecer lo que dice el verdadero proverbio: el perro que dice vuelve al vómito. ¿Y qué hace el chancho? Se regresa otra vez al lodo. Dios, para poder mantenernos dentro de su naturaleza divina, tuvo que cambiarnos de naturaleza. La razón es porque Dios quiere que no tengamos la tendencia a querer regresar de donde Él nos sacó. Cuando el hombre tiene la tendencia a regresar de donde Dios lo sacó, es porque es muy probable que todavía predomina la naturaleza de pecado de Adán, que nos heredó cuando pecó en el jardín del Edén. Dios nos da una nueva naturaleza, óigame bien, nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva criatura que es criada, dice la Biblia, conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y solo los que adquirimos este nuevo nacimiento, los que hemos nacido de nuevo, somos los que realmente pudiéramos decir nos mantenemos, si realmente ha sucedido esto en nuestras vidas, sirviéndole a Dios. Y esto solamente le sucede al que no ha cambiado todavía su naturaleza. Es muy probable que si no ha cambiado todavía su naturaleza, tenga la tendencia a ir a revolcarse en el lodo.
Solamente no teniendo el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a tener esas tendencias en nosotros. Y usted sabe bien que nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecar. Mientras que la naturaleza de Dios es lo contrario. La naturaleza de Dios es santidad. ¡Qué cosa tan tremenda es realmente lo que Dios hace con la vida del hombre! Pero cuando recibimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, inmediatamente comenzamos en un nuevo proceso para poder adquirir la naturaleza de Dios. Dios comienza a hacer cambios en nuestras vidas. Dios comienza a hacer cambios en nuestros corazones. Nos abre la mente y el entendimiento y nos enseña cómo debemos conducirnos en esta vida. Pero esto solamente se logra cuando vamos en la búsqueda profunda, íntima con Dios, a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Es algo glorioso y tremendo. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Dice que nos hace participantes de su propia, o sea, haga de cuenta que hubo un cambio radical completo en la vida de la persona. Y nos hace participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo sucede esto? Huyendo. ¿Qué significa huir? ¿Cuántos pudiéramos decir y describir la palabra huir? Huir es córrele porque te alcanzo. Eso significa huir. Como si lo fuera correteando un perro bravo, más grandote que usted, y que lo quiere agarrar y lo quiere morder y se lo quiere comer. ¿Qué hace si usted ve un perro de estos? Huye. Entonces, para poder nosotros participar de la naturaleza divina, tenemos que huir de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. La palabra realmente huir parece notar, o pudiéramos decir, parece denotar la urgencia de lo que significa salir de una forma, pudiéramos decir, rápida, huyendo de la naturaleza de pecado, de corrupción con la que nosotros fuimos engendrados cuando nacimos en esta tierra. Dice que esto sucede cuando hemos huido o salir corriendo, huir de la corrupción, huir de la concupiscencia. Y dice primera de Juan 3:2 que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún en este tiempo en que servimos a Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esto es precioso. Ahora que estoy sirviendo a Jesús, ahora ya tengo dos naturalezas. La razón por la que digo que tengo dos naturalezas es porque sigo pecando, pero ahora tengo la naturaleza de Dios. Y con la naturaleza de Dios tengo la garantía de algo que es muchísimo más grande y más poderosa que la naturaleza que heredé por el pecado de Adán. ¿Qué es lo que predomina? Eso es el estilo de vida que yo vivo. O sea, si predomina la naturaleza divina de Dios, si predomina el Espíritu Santo, si predomina la palabra de Dios, si está predominando lo que Dios está haciendo con nosotros, entonces la naturaleza divina está predominando y tiene subyugado al hombre viejo, lleno de pecado, lleno de concupiscencias, lleno de maldad. Está subyugado para servir a la justicia divina. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay ahora una lucha dentro de nosotros. Esa es la razón por la que usted lucha para poder servir a Dios. Se soltó una pelea entre nosotros, entre la naturaleza divina y la naturaleza de Adán. Existe esa pelea, existe esa lucha, existe esa fricción. Dice la Biblia en el libro de Gálatas
Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5. Lea usted conmigo esta porción, capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 16, donde dice: digo pues, el apóstol Pablo, para poder mantenerte fuerte en esa naturaleza divina. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, tú puedes andar en la nueva naturaleza, en el ambiente del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche, cuando usted comienza a satisfacer los deseos de su carne, comienza entonces a perder la naturaleza divina y comienza a predominar la naturaleza adámica. Porque el deseo, versículo 17, de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley del pecado y de la muerte. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y usted haga esa lista de lo que sucede cuando nosotros salimos fuera de la protección de Dios, fuera del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Dios para que nosotros podamos mantenernos donde Él nos quiere? Dios va a dejar bajo nuestra responsabilidad determinar yo, o sea, usted, yo determinar en mi voluntad, en el yo, quién es el que va a ganar y quién es el que va a predominar en nuestras vidas. Dios nos da a nosotros la responsabilidad, a cada uno de nosotros, de quién es el que va a gobernar, de quién es el que va a tomar el control de nuestras vidas. Y el día de nuestra muerte, Dios nos va a pedir cuentas respecto a quién fue el que predominó, quién fue el que ganó en nuestras vidas. Dios en su soberanía nos dio a decidir si queremos participar de su naturaleza divina. Hasta eso, que Dios no forza a nadie, Dios no obliga a nadie, Dios a nadie lo quiere meter a fuerzas al reino de los cielos. Somos nosotros, los libres agentes, los que decidimos si queremos servir a Dios o no queremos servirle a Dios. Y la Biblia dice, y si no somos nosotros participantes de su naturaleza, si no somos participantes de la santidad de Dios, entonces tampoco seremos felices. Tampoco alcanzaremos el propósito por el cual fuimos criados. Y dice la Biblia que sin santidad tampoco vamos a tener la protección de Dios, ni tampoco vamos a poder entender lo que realmente vale la pena para nuestras vidas. Vas a andar dando de topes en el mundo sin entender la voluntad de Dios, sin saber lo que Dios quiere para tu vida. No vas a tener la protección de Dios, no vas a tener la guianza de Dios y vas a andar perdido. Por eso es que nos invita Salomón a la búsqueda profunda de Dios. Esa es la razón por la que Dios dice: búscame. Búsquenme, dice Dios. Búsquenme. Por eso es que Dios está llamando constantemente a su iglesia a la búsqueda del propósito de Dios. Y tiene que nacer en ti, tiene que nacer en mí, tiene que nacer en cada uno de nosotros el anhelo y el deseo apasionado de buscar a Dios. Tiene que nacer en nosotros. No es de otra manera, no es de otra forma. La única forma de poder nosotros tener ese encuentro con Dios es que nazca en nosotros el deseo de buscar a Dios, pero con todo nuestro corazón. En el Salmo 22, versículo 26,
Vamos a ver algo importante. 22-26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Dios los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. O sea que los que le buscan van a disfrutar hasta de las cosas más simples y más mínimas de lo que es el servicio a Dios. Vamos a disfrutar de la alabanza, porque yo creo que aquí hubo hermanos que alabaron a Dios con alabanza, con todo su corazón, quizás otros nada más de la boca para afuera. Pero hay que hacerlo con pasión. Para alabar a Dios, para disfrutar de las cosas más mínimas de lo que es el servicio a Dios, tenemos que hacerlo apasionadamente. Y los que alaban a Dios es porque lo vienen a buscar. Usted vino a buscar a Dios. Cada servicio, cada domingo, cada día que usted viene aquí a este lugar es porque usted viene a buscar a Dios, viene a buscar la forma de encontrarse con Él, quiere tener experiencias espirituales, quiere que Dios esté de su lado, quiere que Dios esté de su favor, que Dios esté para usted y que a través de esa búsqueda usted pueda experimentar el servicio a Dios de una manera profunda y apasionada. Gloria al Señor. Alaban a Dios porque vienen a buscarlo a Él, vienen a oír su palabra y porque desean conocer a Dios. Queremos desear cada día conocer más y más y más a Dios. En el Salmo 27:8 dice: buscad mi rostro. O sea, esto indica buscar su presencia personal, que usted pueda encontrarse con Él personalmente, que usted pueda ver su rostro, que usted pueda experimentar la presencia de Dios. Usted tiene que hacerlo, nadie lo puede hacer por usted. Buscar mi rostro, esto se trata de una situación muy especial, muy personal, una característica primordial de aquellos que desean tener comunión con Dios, que puedan encontrarse con Él en la alabanza, en la adoración, en la palabra de Dios, en la alabanza, en el tiempo de adorar, en el tiempo de orar, en el tiempo de oír. Es la forma para poder nosotros encontrarnos con Él, poder ver su rostro, o sea, poder verlo a los ojos. ¿Se imagina poder ver a Dios en su rostro así, derechito a usted? Eso quiere decir bendición abundante de Dios para su vida. Entonces, para que yo busque a Dios, tengo que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero necesito ser sincero, necesito entender que Él es santo. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie puede ver a Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie va a poder ver el rostro de Dios. Absolutamente nada. La razón por la que no vamos a poder ver a Dios sin santidad, porque esa es su naturaleza. Y si yo quiero tener algo que ver con Dios o con ese Dios, si yo quiero que Dios me conteste, si yo quiero que Dios sane mi mente, si yo quiero que Dios me dé paz, si yo quiero que Dios le dé dirección a mi vida, tengo entonces que participar de su naturaleza. Tengo que ser santo. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Escuche esto: sed santos, ¿por qué? Porque esa es mi naturaleza, y sin la naturaleza de Dios, sin la naturaleza divina de la que somos participantes, sin esa naturaleza no vamos a poder encontrarnos con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, veamos lo que la Biblia habla. Primera de Pedro 1, 15
Dice, sino como aquel que os llamó, o sea, de aquel que nos llamó a nosotros, es que el que nos llamó, ¿cómo es? Es santo. El Dios que nos llamó es santo. No se le olvide, es santo el Dios que nos llamó. Y como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en todas las áreas de tu vida. Tienes que aprender a vivir en santidad. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. O sea, si queremos nosotros ver el rostro de Dios, tenemos que practicar la santidad. La Biblia dice también que Dios esconde su rostro. Dios puede esconder su rostro de nosotros si nosotros no practicamos lo que la Biblia dice. Si nosotros no hacemos lo que Él nos pide, si nosotros